Considerar los límites que tienen seno de x sobre x. El límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1, lo mismo que el límite de x sobre el seno de x. Este último se puede comprobar fácilmente. Este último se ha probado teóricamente. Lo que vamos a ver es cómo lo aplicamos a nivel de la práctica. Esto se puede extender a el seno de cualquier expresión sobre la misma expresión que es el argumento del seno cuando x tiende a 0, siempre que esta expresión tienda a 0 cuando x tiende a 0. Lo mismo el f de x sobre el seno de f de x. E inclusive esto se puede extender para cualquier x que tienda a x0 que no necesariamente sea 0. Ese x0 puede ser particularmente distinto de 0. Obviamente, f de x tiene que tender a 0 cuando x tiende a ese valor x0. Y todo este cociente va a tender a 1. Lo mismo f de x sobre el seno de f de x. Vamos a algunos ejemplos rápidos. El seno de 2x sobre 2x cuando x tiende a 0. 2x tiende a 0 y el seno de algo que tiende a 0 sobre ese mismo algo, consideremos esto entre comillas, es igual a 1. El seno de x cuadrado más x sobre x cuadrado más x, cuando x tiende a 0. X cuadrado más x, cuando x tiende a 0, tiende a 0. Por lo tanto, este cociente tiende a 1. El seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1, cuando x tiende a 1. ¿Por qué tiende a 1? Porque x cuadrado tiende a 0 cuando x tiende a 1. Y el seno de una expresión que tiende a 0 sobre la misma expresión, todo tiende a 1. El seno de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos 4 cuando x tiende a 2, tiende a 1. ¿Por qué? Porque x cuadrado tiende a 0 cuando x tiende a 2. ¿Se entiende cómo funciona la estructura? Bueno, ahora vamos a ver unos próximos ejemplos en cómo vamos a calcular límites donde debemos construir esta situación. Ejemplo 5. El seno de 6x sobre x cuando x tiende a 0. 0 sobre 0, indeterminación. No tenemos, abajo debemos tener lo mismo que acá, 6. Entonces, multiplicamos y dividimos por 6 a la expresión. Sabemos que esto no altera porque es 1, y el 1, la unidad, es el elemento neutro del producto de los reales. Sacamos el 6 afuera por el álgebra de los límites. El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Por lo tanto, esto ¿a cuánto tiende? A 1. 6 por algo que tiende a 1, ¿a cuánto tiende? A 6. Tenemos un ejemplo nuevamente, el 6. El límite del seno de 3x sobre 4x cuando x tiende a 0. Es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Nosotros necesitamos que en el denominador esté la misma expresión que lo que es el argumento del seno, 3x. El 4 no nos sirve, sale afuera como constante, 1/4, por el álgebra de los límites. Pero para poder tener abajo lo mismo que arriba, es decir, en el denominador lo mismo que está como argumento del seno, multiplicamos y dividimos por 3. Ese 3 también lo sacamos fuera como constante por el álgebra de los límites. Nos quedó 3/4 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x. Todo esto tiende a 1. Por 3/4, ¿a cuánto tiende el límite? A 3/4. Ejemplo 7. El seno de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, cuando x tiende a 1, tiende a 0 sobre 0. Fíjense que en el denominador no tengo la misma expresión que está como argumento del seno. La tenemos que construir. X cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. X más 1 por x menos 1. Por ende, ¿qué necesitamos en el denominador? X más 1. ¿Qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por x más 1. Lo logramos porque ahora en el denominador esto es una diferencia de cuadrados. Luego, ¿qué hago? Aplico el álgebra de los límites. El límite del producto es el producto de los límites. Esto sabemos, logramos lo que queríamos. ¿A cuánto tiende? A 1. Y x más 1, cuando x tiende a 1, ¿a cuánto tiende? A 2.
¿A cuánto tiende este límite? A 2. Veamos un último ejemplo. Seno de 8x sobre seno de 2x cuando x tiende a 0. Tiende a 0 sobre 0. ¿Cómo construyo la estructura del seno de algo sobre algo? Multiplico, mejor dicho, divido numerador y denominador por x. Luego, ¿qué hago? Acá voy a necesitar multiplicar y dividir por 8. Y acá multiplicar y dividir por 2. Saco el 8 y el 2 como cociente afuera por el álgebra de los límites. Y aplico el álgebra de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites. El numerador tiende a 1, el denominador tiende a 1. Esto es 4. 4 por algo que tiende a 1, ¿a cuánto tiende? A 4. Ahora a trabajar en la práctica. Hasta el próximo video. Gracias por la atención.